Entonces vamos a grabar. Esperemos un momentito. Listo. Ya. Bueno, entonces, ¿qué vamos a partir? ¿Con qué vamos a partir? Vamos a partir de este punto de vista, ¿no? Desde los enfoques de la investigación. Ustedes conocen que existen a la final dos tipos de enfoques en la investigación científica, que son el enfoque de tipo cualitativo y el enfoque cuantitativo. Mayoritariamente dentro de la profesión en la que se encuentran ustedes, de hecho, trabajan mucho con enfoques de tipo cuantitativo, en donde es importante el aspecto de la hipótesis, ¿no? Ya vamos a ver que quien conduce definitivamente al trabajo de un análisis cuantitativo es la hipótesis que se plantea en un primer momento. Y tenemos el otro grupo de los enfoques de tipo cualitativos, ¿no? De hecho, aquí están todas estas ramas de las ciencias sociales, en donde, por ejemplo, las encuestas, de los análisis de opinión, los criterios son fundamentales para sacar un análisis, ¿no? Pero de una u otra manera, las dos tienen su mismo fin, ¿no? Es desarrollar investigación, ¿no? Entonces, de hecho, la investigación se podría considerar como un conjunto de procesos, ¿no? Es un conjunto de procesos, un conjunto de procesos sistemáticos que nos van a permitir dar un curso al desarrollo de un fenómeno o un problema. Entonces, cuando nosotros enfocamos en un factor, lo que han hecho ustedes en un primer momento, se enfocan en el análisis de un factor, y en ese análisis del factor ustedes hacen un procedimiento, unas etapas para determinar qué sucede si ustedes alteran ese factor. Entonces, pero intencionalmente, ¿no? Entonces yo modifico ese factor o esa variable independiente y lo que hago es ver qué efecto tendrá al hacer una determinada modificación. Entonces, a la final, es una relación de causa-efecto, ¿no? Una variable entrada y unas variables de salida. Y lo que medimos es esas salidas, ¿no? Pero esta medición no es desde un punto de vista matemático promedios, ¿no? Sino más bien es desde el punto de vista inferencial. Ya veremos un poquito más de esto, ¿no? Es un panorama general, ¿no? Pero claro, aquí viene un tema que en definitiva es un tema muy general, ¿no? Tal vez se ha hablado mucho sobre esto, ¿no? Sobre los mitos de la investigación. Entonces, o sea, quisiese un poquito de opinión o ideas, ¿no? Ideas de mitos de la investigación. ¿Por qué no se hace investigación? ¿Cuáles creen que son esos grandes mitos que muchas veces se ponen en torno a la investigación, ¿no? Entonces, vamos a tratar de sacar unos dos mitos en esto y vamos a ver un poquito desterrar estos mitos, ¿no? Que es lo que justamente se quiere, ¿no? Entonces, dejo un poquito abierto para ver cuáles creen ustedes que son los mitos de la investigación. O sea, cuáles son esas barreras, cuáles son esos obstáculos que muchas veces no nos permiten hacer investigación, ¿no? Los tenemos muchas veces en todos los aspectos, ¿no? En los aspectos de país, muchas veces a nivel mundial, pero queremos enfocarnos en este punto. A ver, veamos, ¿qué les parece? Veamos un poquito. Mitos de investigación. ¿Cuáles serán esos mitos de la investigación? Puede ser por los costos. Siempre se considera que las investigaciones son demasiado costosas y caras, que solamente pueden acceder a empresas o institutos formados. ¿No? Ya, entonces vamos a poner aquí una primera. Vamos a poner aquí, ¿sí? El tema de costos, ¿no? Los presupuestos, los recursos para investigación son altos, entonces aparentemente no se haría investigación por esta razón, ¿no? Ya. Algo más, vamos viendo. Giovanna. Yo creo que, bueno, buenos días. Yo creo que también es por el problema de que los investigadores no tienen suficiente apoyo
y piensan que puede haber muchas dificultades por eso. Ya. No hay apoyo a los investigadores. Ya, este apoyo de parte de quién? De parte de quiénes sería. De las instituciones en general. Ya. Entonces no hay apoyo a los investigadores de parte de las instituciones, ¿no? Pueden ser públicas, pueden ser privadas, ¿sí? Pues no existe el apoyo para el desarrollo de la investigación en el país. Listo. Otra situación, a ver, veamos qué otras opciones tenemos, qué otras situaciones. Nancy. Buen día. Desde mi punto de vista, uno de los problemas en la investigación me he dado cuenta que puede ser que uno tenga un presupuesto aprobado para la investigación, pero el tema para desembolsar este dinero, el tema burocrático es largo y a veces en la investigación nosotros necesitamos, en mi caso, un reactivo para hacer tal prueba bioquímica para reconocer qué bacteria es, pero necesito hacer un término de referencia, tengo que estos requerimientos subir a un portal, luego hacer cuadros comparativos y más o menos eso me lleva un mes, mes y medio, a veces 2 meses. Y ya, el tiempo pasó. Yo creo que ese es uno de los principales problemas en el momento cuando uno realiza investigación, al menos en el sector público. No sé cómo, desconozco cómo sea en el sector privado. Listo. Sí, justamente es importante lo que menciona, ¿no? Pese a tener recursos, pese a tener los requerimientos necesarios, siempre hay trabas, ¿no? ¿Trabas de qué tipo? Burocráticas, es lo que ocurre por lo general en el sector público, pero también puede darse en el privado, ¿no? De hecho, Yanara. Justo acotando lo que dice Nancy, estoy muy de acuerdo. Yo estoy en la parte privada, se podría decir, pero no hay un compromiso por parte de la empresa a adoptar todo lo que necesita el laboratorio, el investigador, para poder realizar cualquier avance tecnológico. Entonces, desde ese punto de vista, la empresa como tal tiene que concientizar si va a poner un laboratorio, para qué lo voy a poner y cuál es mi alcance, si voy o no voy a invertir. Y si voy a invertir en este laboratorio, pues estar consciente de que no solamente es pongo la infraestructura para equipos y se acabó, y una persona y se acabó, no, sino que también hay un financiamiento económico que tiene que irse realizando a lo largo del tiempo, porque nosotros como tal no vamos a ayudar directamente con, por ejemplo, en una producción. No vamos a reportar números de producción como tal, pero tenemos otros indicadores y esos indicadores no los toman en cuenta. Así es, ¿no? Entonces el sector privado también tiene sus dificultades, ¿no? Sobre todo como lo que menciona, ¿no? En este aspecto de que tal vez la empresa privada se encamina a incremento de la productividad, ¿no? Y muchas veces se deja de lado estos aspectos importantes de la investigación, pese a tener recursos, ¿no? La empresa privada puede tener muchos recursos, pero muchas veces su fin no es tanto la investigación, ¿no? Jaime. Sí, también considero que la parte legal tiene que ver mucho en el avance de la investigación, las políticas de cada país, inclusive a veces las políticas locales de los cantones. O sea, hay mucha situación en la parte política para el avance de las investigaciones. Sí, muy bien. ¿Algo más? Víctor. Bueno, de acuerdo con todo lo que han comentado mis compañeros, más que tal vez un mito, ahí sí quisiera hacerle la consulta a usted, porque es una percepción que yo tengo, al menos aquí en el Ecuador se hace mucha investigación básica, pero nos cuesta mucho avanzar hacia la investigación aplicada. No sé si mi aseveración es real, pero al menos yo tengo esa percepción. Creo que a las universidades en general que están preparando a sus docentes hacia grados de PhD. Espero en algún momento pues ya se puedan avanzar y darse paso, ese salto de básica hacia aplicada. Listo, gracias. Sí, yo diría que más bien el aspecto de la investigación
no ha tomado muy en cuenta estos aspectos de la investigación básica, porque yo creo que es importantísimo, ¿no? Tener esa investigación básica muy bien cimentada y en base a eso dar el salto. Lamentablemente nos quedamos en esta etapa. Hacemos investigación básica, aparentemente nada aplicable, y de hecho esto se queda suelto, ¿no? Tal vez no hay la conexión para continuar, ¿no? Todos vemos de que hay muchos trabajos por ejemplo, en universidades, ¿no? Se hace muchísimo trabajo a nivel de pregrado con estudiantes, y ustedes pueden ser, estoy seguro que son testigos de que hay estudiantes que van a solicitar a las empresas, a las instituciones públicas, privadas, de temas de investigación. Pero temas de investigación, ¿para qué? Para graduarse. Sí, lo que el estudiante quiere es culminar con un requisito más, ¿no? Pero no existe toda una estructura general, no existe todo un grupo de investigación que está al mando, y eso que nos permita, en cierta forma, ir avanzando, ¿no? Vamos un poquito también a reforzarles sobre este tema para dar unas ideas generales. ¿Algo más? Nancy. Sí, yo aquí quería acotar sobre la falta de organización. Me pasó algo muy curioso. Mi tema de investigación era de un problema en la fresa, es una enfermedad de la hoja roja de la fresa. Se desconocía el agente causal. Entonces yo había buscado información y no encontraba. Y luego, hace unos 3 meses, veo que sale el primer reporte de Neopestalotiopsis como agente causal de hoja roja, pero hace el primer reporte aquí en el Ecuador desde la San Francisco, y hace el primer reporte desde otra universidad, me parece que es Poch, de la Chimborazo, pero son 2 primeros reportes. Entonces eso nos hace caer en cuenta que las investigaciones están siendo repetitivas. En ningún momento todos los investigadores, no sé, no hay una asociación de poder y conversar, a ver en qué estás trabajando, qué te parece si tú haces esto, de alguna forma organizarnos, porque desde mi punto de vista es un problema cómo desde el Ecuador va a salir 2 primeros reportes de una misma enfermedad. Eso quería contar. Sí, sí, sí. Eso es cierto, ¿no? La investigación está tal vez repetida muchas veces, ¿no? Y muchas veces se hace investigación que posiblemente no da valor, ¿no? Vemos en la mayoría de los casos, en ciertos casos, de que pueden darse estas situaciones, ¿no? De que se repite, y obviamente no hay un órgano, o no hay un organismo que pueda un poco organizar toda la investigación que se hace, ¿no? También vamos a ver algún tema en particular sobre eso. ¿Algún tema, algo adicional tal vez? Creo que estamos ahí, ¿no? Bueno, es cierto, ¿no? Todo lo que han mencionado ustedes es cierto. Algunas situaciones tal vez tendremos que un poquito analizarlas un poquito más a profundidad. Aspectos de dineros, de recursos. Bueno, a ver, podría decir yo 2 situaciones, ¿no? La una, el que no se hace investigación por falta de recursos. Y la otra, sería el otro lado opuesto, es que teniendo los recursos no se puede desarrollar en forma práctica esta investigación, ¿no? O en forma continuada la investigación. De hecho, ocurren las 2 cosas. Yo me inclinaría, porque es cierto que es necesario los recursos, ¿no? Es necesario recursos para la investigación, si no, no lo podemos hacer, ¿no? Pero hay muchos casos en los que sin recursos, o sea, partiendo de la problemática existente, podemos encontrar estos recursos. Y hay una cantidad enorme de recursos de investigación. Lo que sucede es que tal vez no conocemos esos organismos nacionales o internacionales, sobre todo al momento internacionales, ¿no? Estos organismos internacionales que nos permiten entrar en esta línea de recursos. Hay muchísimos recursos a nivel internacional para investigación, ¿no? Entonces, yo, por el tema de recursos, mucho no me preocuparía. Más bien, sí estoy de acuerdo que me preocuparía el momento en que yo ya ejecuto ese proyecto de investigación, se tienen los recursos, posiblemente llegan esos recursos a un organismo, por ejemplo, a una institución pública, a una universidad estatal, y aquí es en donde vienen las trabas, justamente lo que se comentaba en cuanto a los tiempos, ¿no? Para un reactivo hay que hacer todo un proceso, ¿no? Un proceso
un proceso cansado, largo, pero burocrático y que hay que hacerlo. Caso contrario, no lo tendríamos, ¿no? Y para investigación, ¿qué se requiere? Se requiere inmediatez, agilidad, rapidez, ¿no? Entonces, esto, en cierta forma, es un gran limitante, ¿no? El apoyo a los investigadores, de hecho, ¿no? De hecho, hay situaciones que también hay que considerarlas en este punto, pero yo diría, el apoyo a la investigación se ha comenzado en cierta forma a ser cada vez mayor en las instituciones sobre todo en las universidades, ¿no? Que son las que mayoritariamente están trabajando en investigación. Yo diría, si vemos un poco de tiempos, ocurrió algo interesante, ¿no? Porque si pongo una línea de tiempo, voy a ver si hago algo aquí, veamos si podemos. Independientemente, voy a hablar independientemente del aspecto político que ocurrió esta situación, ¿no? En forma independiente, pero es importante también marcar tiempos a lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Entonces, yo diría un escenario de la investigación que podría darse por los años, voy a poner unas fechas, por los años 2009, ¿sí? Y vamos a poner por acá unos aspectos para atrás, ¿no? No sé si ustedes recuerdan, no sé, me dicen, si escucharon acerca del programa Prometeo. Sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces, Sí. Nancy, ¿qué conocías sobre este programa Prometeo? Yo recuerdo que cuando era estudiante, ya en los últimos semestres, nunca tuve contacto con el Prometeo, pero tenía conocimiento que en la sede, porque estudié agronomía en la central, entonces teníamos 2 sedes, Tumbaco y Quito, que en la sede de Quito estaba un investigador con muchos años de experiencia. Entonces él apoyaba a las investigaciones o uno se podía realizar cualquier consulta. Entonces él guiaba con las consultas que uno se tenía, pero nunca le conocí, pero tenía conocimiento del término Prometeo. Ya. Viviana. Viviana, Luis, también. Sí. Bueno, nosotros tuvimos un investigador Prometeo. Bueno, era para todas las instituciones públicas, no solo para universidades, sino de instituciones públicas, siempre y cuando están dentro del marco de competencia y el experto esté en la línea que nosotros necesitamos nuestras actividades, digamos, o la investigación que teníamos de nuestro interés. Aplicó 6 meses y lamentablemente había un poco de descoordinación entre el trámite. Entonces ahí solo, estuvo 6 meses con nosotros. Ya, listo. Y creo que Luis, para terminar este punto. Sí, igualmente nosotros en el instituto teníamos Prometeos que básicamente venían a apoyar en investigaciones y también eran como referentes, venían gente que era muy preparada y nosotros básicamente nos apoyábamos en ellos para hacer consultas, para articular proyectos de investigación, para desarrollar los mismos proyectos. Yo veo que algo que ocurrió ahí es que no se daba continuidad porque habían, como decía Viviana, habían Prometeos que llegaban, estaban 2, máximo 1 año, 6 meses, y ya salían y a veces quedaban las investigaciones a la mitad, o a veces sí se lograba terminar algo, pero me parecía que no aprovechamos bien, tal vez por la falta de tiempo, de que esos permanezcan acá y nos transmitan la totalidad de los conocimientos. Eso. Listo, gracias. Sí, efectivamente este programa Prometeo apareció como alrededor del año 2009, ¿no? Como un programa muy grande, porque imaginen que la posibilidad que tenían las universidades era enorme. O sea, muchas universidades aprovecharon muchísimo este aspecto, ¿no? Era traer a los mejores investigadores en cualquiera de las líneas del saber,
y que permanezcan en la universidad o en la institución o en el centro de investigación por un tiempo determinado. Ese tiempo determinado lo daba la misma universidad en base a la investigación que querían desarrollar. Podían venir por 3 meses, por 6 meses o por un año, ¿sí? El Prometeo venía muy bien pagado, eso era la primera condición, y lógicamente un Prometeo en promedio ganaba $6,000 al mes. Ese era un poco el término medio del Prometeo, ¿no? ¿Qué se necesitaba para que sea Prometeo? Que tenga obviamente que tenga un doctorado, una especialización, que trabaje en un grupo de investigación y que se integre a algún trabajo. Ese era un poco el panorama. Les comento, como universidad, como PUCC de Ibarra, solo en la PUCC de Ibarra me parece que llegaron como 4 Prometeos, ¿no? Algunos se quedaron por 3 meses, otros por un año, dependiendo del trabajo, ¿no? Pero ¿a qué me voy con esto? Tal vez un poquito a las universidades esto fue interesante, a más de los conocimientos que obviamente ellos lo tenían, fue interesante porque tal vez nos quitaron el panorama o la venda que teníamos como país, ¿no? A veces se dice, ¿quién puede hacer investigación? A ver, ¿quién hace investigación? El término general. Entonces, investigación, ¿quién tiene que hacer? Los países desarrollados. Investigación, ¿quién tiene que hacer? Los países que tienen recursos, ¿sí? Investigación, ¿quién tiene que hacer? Aquellos que tienen formación de grupos de investigación, aquellos que tienen doctores, ¿no? Entonces, yo creo que independientemente de cuánto ellos aportaron, yo creo que nos quitaron una venda a todos, ¿no? Nos quitaron esa venda que muchas veces la tenemos ahí con el miedo, ¿no? Muchas veces tenemos eso, el miedo a investigar, ¿no? Porque tal vez la idiosincrasia de nosotros o de nuestros pueblos ha sido esa, ¿no? De que, no, nosotros somos siempre menores, hay un grupo arriba que está y es el que puede hacer investigación y nosotros simplemente somos meros consumistas, ¿no? Pero yo atino esto porque definitivamente cambiaron y las universidades, bueno, comenzaron a trabajar en investigación. A tal punto que los prometeos no es que eran personas superdotadas, personas que tenían un coeficiente intelectual mucho más grande que nosotros, no. En definitiva, trabajamos a par, al mismo nivel con ellos. Y eso es lo que fue engrandecedor para el trabajo. Comenzaron las universidades a hacer investigación y a cambiar todo este panorama, ¿no? Lamentablemente, como algunos ya lo mencionaron, esto duró un poco tiempo, ¿no? Tal vez movió un poco esta barrera que teníamos en la primera etapa, y en lo posterior ya se comenzó a trabajar en investigación, ¿no? En investigación a nivel de país. De hecho, hace falta muchísimo, ¿no? El aporte de la investigación así en términos generales como país al mundo es mínimo, es ínfimo, ¿no? Nosotros hacemos poquísima investigación, pero yo creo que ha permitido por lo menos que nos saquemos de esa venda, ¿no? Esa venda de la investigación. Y como ustedes lo mencionan, ¿no? Como ustedes mencionan todos estos aspectos, en definitiva yo diría de que este aspecto de investigación sí se necesita vocación, se necesita paciencia, se necesita estar tocando puertas todo el tiempo, todo el tiempo. Lamentablemente los sectores también privados no hay esa inercia con el público, ¿no? El sector privado hace su trabajo de investigación independiente, si es que lo hace. El sector privado tiene que hacer investigación y si lo hace, esa investigación tiene que ser lo más rápida posible, con efectos inmediatos a mejorar la productividad. De hecho, ese es el fin de la empresa privada, ¿no? Pero miremos ejemplos de otras instituciones o de otros centros privados a nivel internacional. Estos centros privados trabajan muchísimo con las universidades. Entonces, los centros privados hacen mucha colaboración con la universidad y dejan a la universidad también que haga su parte, ¿no? Se toman ciertos aspectos legales en los temas de patentes y toda la situación, pero
sigue adelante la cuestión, ¿no? Entonces, esto obviamente nos permite mover mucho, ¿no? Temas de los investigadores en el país, y quienes estén vinculados al tema de investigación lo podrán mencionar, ¿no? Por ejemplo, hablar de tema de hacer investigación en las universidades sí es un gran limitante, porque a la final el investigador tiene que batirse con un montón de cosas dentro de la universidad, y no solo en la universidad, en la PUCC de Ibarra, y no solo en la técnica de Cotopaxi, en la ESPE, en la Salesiana. El docente como tal tiene que, obviamente, dar docencia, ¿sí? Docencia, hacer investigación, tiene que hacer vinculación, ¿sí? Y además de eso, hacer gestión. Entonces, obviamente esto genera de que, por ejemplo, un docente en término medio en el país está con unas 15 horas de clase por semana, ¿no? Si esto multiplicamos por 2, estamos hablando de que necesita 30 horas en toda la actividad docente. Le quedan 10 horitas. Hay que distribuir 10 horas para vinculación, que es un pilar fundamental de las instituciones. Hay que ponerlo en gestión. Entonces, si ponemos esto, bien puede quedar algo como esto, miren, ¿sí? Y esta es la realidad, ¿sí? De las 40 horas, hay unas 5 horitas para hacer investigación, ¿sí? Entonces, es muy complejo el tema de investigación en el país. No existe, que se conozca, muy pocas universidades tienen docentes exclusivos solo en el desarrollo de investigación, ¿no? Entonces, esto no está en la estructura como tal. Hay que batirse con todo esto, ¿no? Las empresas privadas, obviamente, requieren de resultados inmediatos. Entonces, si queremos hacer un trabajo conjunto con la empresa privada, ¿sí? Y con una universidad, de hecho, tenemos que afinar muy bien estos tiempos, ¿no? La empresa privada quiere resultados inmediatos, la universidad tiene procesos, tiene procedimientos, tiene aspectos burocráticos que van a limitar esta situación, ¿no? Entonces, yo diría de que hay dos mitos que también le podríamos enfocar, ¿no? A términos globales. El primer mito es que la investigación científica es complicada y difícil. O sea, diría que este mito se lo desterra, se lo saca de fuera, ya con el aspecto de que quienes nos hemos ya involucrado en investigación, ¿no? La investigación no tiene que ser complicada ni difícil, ¿sí? Ustedes, estoy seguro que la mayoría de ustedes, cuando trabajaban o cuando terminaban su tercer nivel, se mencionaba del trabajo de tesis, o de, como se conoce ahora, trabajo de titulación, y mientras más variables tenga en la investigación, obviamente tenía, o más bien dicho, tenía que tener muchísimas variables independientes para que ese trabajo sea aprobado, ¿sí? Entonces, claro, cuando miramos esto, al estudiante se le pone una cantidad enorme de variables independientes que a la final no va a poder desarrollarlas, ¿no? Si nosotros vemos los trabajos de investigación que existen en las revistas indexadas, esta investigación en la mayoría de los casos, les aseguro, en casi la totalidad, tienen una sola variable, ¿sí? Una variable independiente, y con esa variable independiente trabajan todo, absolutamente todo. Mira, una variable, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Tal vez es el desconocimiento en que digo yo, a ver, voy a hacer una investigación, pongo el tema que mencionaron de fresas, ¿no? Entonces, mi investigación voy a hacer en fresas, voy a evaluar 3 variedades, ¿sí? Voy a evaluar en el mismo experimento, voy a evaluar 2 concentraciones o dos concentraciones de un foliar. Adicional, voy a aplicar una técnica, voy a aplicar 3 técnicas de manejo, ¿sí? Y todo esto en conjunto en un solo experimento, ¿sí? Muchas veces ocurre eso.
ocurre esto y claro, es muy complicado manejar unas 2, 3, 4, 5 variables independientes, se complica mucho, ¿no? Entonces hay que desterrar este mito de que es complicada y difícil, ¿no? Obviamente hay que tener unas bases. Yo puedo trabajar una muy buena investigación con una sola variable. Me enfoco en el tema en que quiero estudiar y me pormenorizo, pero al detalle. Ese es el tema, ¿sí? Y la otra, claro, ¿no? Que la investigación no está vinculada al mundo cotidiano, a la realidad, ¿no? Esto es, muchas veces ocurre, pero yo creo que toda investigación tiene que partir desde el punto de vista de la conexión entre lo que está ocurriendo, ¿no? Si nosotros tenemos un problema, si hay problemas, ¿qué tenemos que hacer? La investigación, ¿dónde surge? ¿O dónde entra? Dar solución a esos problemas, ¿sí? Y para este aspecto del problema-solución, obviamente aquí van a entrar, ejemplo, la investigación científica, ¿no? ¿Sí? Básicamente eso es lo que se pretende, ¿no? Entonces hay que detectar problemas. Muchas veces nos enfocamos mal y decimos, bueno, como tengo un trabajo de titulación o como tengo que graduarme, voy a buscar algún tema y me voy a artículos científicos y estoy leyendo artículos científicos y digo, ah, han hecho este artículo científico, ya, yo también voy a hacer algo parecido por acá, por Ecuador, ¿sí? O en una universidad X están haciendo este trabajo, han finalizado, bueno, también voy a repetir y voy a hacerlo por acá. Bien, eso no es conexión, ¿no? No es conexión. Entonces, se requiere de toda una estructura a nivel país. Y hay una estructura que quizás algún momento pueda implementarse en el país. Esta estructura permite de que todo esté conectado, ¿no? Todo, absolutamente todo. Entonces, podríamos poner así una especie de un triángulo, ¿sí? Algo parecido a esto. En cómo se desarrolla la investigación. Entonces hay niveles de aporte, ¿no? Pero todo con grupos de investigación, ¿no? Entonces, hay trabajos que se están haciendo en que se hacen trabajos de investigación a nivel de pregrado, ¿sí? A nivel de pregrado, al momento con los trabajos de titulación, ¿sí? Hay trabajos que se los hace a nivel de posgrado, que es lo que están haciendo ustedes, ¿sí? Hay trabajos que están también encaminados ya en postdoc, bueno, estamos bueno, pongamos aquí maestría. Luego estaría el otro nivel, que sería el doctorado, ¿sí? Y por acá arriba bien podríamos poner el postdoctorado, ¿sí? Pero todo esto tiene que estar enlazado, tiene que estar unido en un solo elemento. Entonces, ¿cuál es el que une a todo esto? Une el grupo de investigación. Un grupo de investigación está conformado por doctores, por maestrantes o por maestrías, por pregrados, todo. Un grupo de investigación enlaza. Entonces, este pregrado, ¿sí? Los que se van a graduar en pregrado, sus temas de investigación están enfocando hacia este grupo, ¿sí? ¿Quién será quien dirige este pregrado? Los que tienen maestría, ¿sí? Luego viene el tema de postdoctorado, perdón, de posgrado, maestrías, ¿sí? Temas de investigación relacionados con los del grupo, ¿sí? Dirigidos por los doctores. El tema de doctorados, temas de doctorado, ¿sí? Enlazado con doctores y con postdoctores. Entonces, solo armando esta cadena, podríamos hacer una investigación ordenada, lógica y clara, ¿sí? Que nos dé ciertos pasos para la investigación. Lamentablemente, ¿qué es lo que ocurre, no? Todo esto está separado, ¿sí? Y es muy difícil tratar de unirlo, ¿no? Esto desde el punto de vista de los centros de investigación o de las universidades, ¿no? El otro sería la empresa privada, ¿no? La empresa privada
¿sí? En cierta forma está a la espera de que toda la investigación que se desarrolla está a la espera de que capte esta investigación, ¿no? Pero hay temas limitantes. La empresa privada es muy reacia al tema de recursos, ¿sí? Los recursos no existen, son muy limitantes, entonces hay que hacer lo mínimo posible, ¿no? Y estos son limitantes, ¿no? Pero un trabajo en conjunto, empresa privada, universidad y Estado, ¿sí? Esto es lo que se conoce como la triple hélice. Esto sería súper interesante, ¿sí? Nos permitiría que el país siga creciendo en investigación, ¿no? Lamentablemente hay muchas dificultades en el país, temas políticos, temas que no dejan que esto continúe, ¿no? Recursos para investigación en el país desde las universidades, o más bien dicho, desde el Estado, no existen, no hay recursos al momento. Entonces las universidades tienen que batirse ¿con qué? Con los pocos recursos que tienen al interior de la misma universidad. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, y cuando tengo los pocos recursos que la universidad me da, o el centro de investigación me da, tengo ahora trabas en cuanto a la ejecución de esos recursos, ¿no? Entonces sí son limitantes, son muchos los limitantes. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos decir? Sí, dígame, Víctor. Edmundo, bueno, interesante su visión desde este tema. Va una consulta para usted. Usted es un profesional que ha desarrollado mucha investigación en la POSES y desde lo que yo conozco, siempre basado en la búsqueda de fondos internacionales, sobre todo de fondos AECID. En ese sentido, ¿qué nos podría un poco como compartir de su experiencia referente a qué tan fácil, porque eso también es un mito, ¿no? A veces acceder a fondos internacionales para la investigación aquí en el país, y como digo, usted tiene bastante experiencia y ya varios años con este tema, no sé si nos puedes compartir un poco de ese tema. Claro, seguro. Bueno, de hecho, lo que yo les he dicho no es que tal vez digo que sin recursos se puede hacer investigación, que tal vez los recursos hay que buscarlos. Esto no es teórico, ¿no? Creo que Víctor conoce algo de lo que yo he realizado en algún momento. De hecho, esto es la realidad que a mí me ha tocado vivir en varios aspectos, ¿no? Entonces nos topamos con un ejemplo de que en la universidad no existen los recursos necesarios para hacer investigación, y ante la falta de investigación tenemos dos posibilidades, ¿no? Dos opciones. O me quedo en mi zona de confort, me quedo en mi escritorio, quedo tranquilo, sin ningún problema, o me voy por la otra vía a buscar recursos, ¿no? Entonces, en su momento lo que se hizo fue hacer eso, ¿no? Teníamos unas ideas de desarrollo a nivel de la zona norte del país y comenzamos a buscar recursos, los recursos, y muchas veces los recursos salen, pero donde menos se cree que están, ¿sí? Así, pero por alguna situación. Yo siempre diré esto y tal vez no me cansaré en decir esto, ¿no? Tal vez cuando nosotros, ¿cómo les menciono esto? A ver, cuando yo quiero hacer una consulta a una universidad del país, a un centro de investigación, a una empresa privada, y tengo un contacto, un correo, escribo. En el país, en el mejor de los casos, 1 o 2 de los 10 me contestarán, ¿sí? O simplemente no me contestan, y ahí quedó todo, ¿no? Y eso ocurre. Pero es diferente cuando yo envío un correo a otro país, a otra institución, a otra universidad, y la consulta que se la hace es inmediata, ¿sí? Es más, si se perdió tiempo en contestarlo, piden disculpas. No he podido por tal situación. Y creo que eso posiblemente les ocurra a ustedes, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en algún momento, cuando buscábamos recursos, yo recuerdo que escribía un profesor que ya falleció lamentablemente, escribía al profesor José María Durán en la Universidad Politécnica de Madrid.
obviamente tratando de ver recursos. Fue inmediato la consulta y comenzamos a trabajar. De un simple correo, de una situación que aparentemente, y ese fue el detonante, ¿no? El que a partir de esos recursos, más bien dicho, a partir de ese correo, comenzamos a hacer ya colaboración. Ustedes, de hecho, tienen también, entiendo, tienen mucha colaboración en este sentido, pero me voy a eso, ¿no? Que hay momentos, hay puntos en los que no hay que desaprovecharlos y ese fue uno de esos momentos. A partir de ese contacto comenzamos a buscar recursos a nivel de organismos internacionales y ahí aparecieron unos recursos con la Agencia Española de Cooperación Internacional. La Agencia Española en su momento dio muchos recursos antes del año 2010. 2010-2011. Lamentablemente, a partir de 2011 comenzó la crisis en España y se cerraron muchas de las puertas a nivel europeo, ¿no? Pero en su momento aplicamos a la convocatoria y claro, lo primero que se dice es, no, esto es muy complicado, un país subdesarrollado, una persona en una universidad, ¿será factible de que yo pueda tener recursos de ese organismo? O sea, esa es la duda, ¿no? Ese es el mito que tenemos. Pero en definitiva, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿qué hay que hacer? Hay que presentar. Si se falla y si no se aprueba, no ha pasado nada. Me ha permitido llegar a una experiencia en cuanto a la modalidad de búsqueda de recursos a nivel internacional. Y eso es justamente lo que se hizo, ¿no? Y fue interesante porque logramos captar unos recursos de la Agencia Española durante 4 años seguidos, 4 convocatorias. Recuerdo se captaron como $700,000. Localizamos también recursos en su momento de la Secretaría en su momento se llamaba CENACID, ¿no? La Secretaría de Ciencia y Tecnología. Y miren, no sé si algunos de ustedes tenían conocimiento de su momento. Año 2009, última convocatoria de proyectos de investigación. Era tal la cantidad de recursos que no había límite. O sea, límite para investigación no existía en el país. Así que si alguien solicitaba $1 millón, le otorgaban $1 millón. Era sorprendente. Modestamente, como universidad, pedimos $270,000. Y asumíamos de que era una cifra muy alta para la universidad. Nos aprobaron los $270,000. Existieron universidades, no doy nombres, pero existieron universidades que tenían 2 millones, 3 millones de dólares, 4 millones de dólares. Sorprendente, imaginen. Y tenían toda la facilidad. ¿Y qué podían hacer con eso? Movilizaciones, compra de equipos, viajes, absolutamente todo lo que sea necesario para hacer investigación. ¿Sí? Ahí vinieron las dos situaciones, ¿no? Los que ya con dineros no hicieron. Y los que con pocos recursos hicimos. ¿Sí, Daniela? Sí, en ese sentido, bueno, nosotros no somos una institución de investigación, pero por cooperación internacional hemos conseguido bastantes recursos que hemos necesitado y que el Estado no nos ha proveído. Pero una de las limitantes que siempre nos ponen en cooperación internacional es no hacer contratación de gente. Y muchas veces nuestra necesidad es contratar personal. Entonces nos ponen equipos, insumos que los hemos aprovechado, pero no podemos avanzar mucho sin personal. Entonces creo que, bueno, al menos a nosotros nos ha pasado eso de que no nos permiten este tipo de cooperaciones, hacer estas contrataciones. Sí, yo diría que tal vez es el tipo de convocatoria. Porque, ejemplo, en la convocatoria de la Agencia Española de Cooperación permitía la contratación de personal. Entonces, nosotros teníamos 15 profesionales trabajando para el proyecto. Entonces era una cosa sorprendente. Viviana. Sí, bueno, nosotros también tenemos el mismo problema como Daniela, pero hay ONGs y hay instituciones que nos ayudan
pero nos dicen pueden figurarle como una consultoría, entonces contratamos a esa persona, pero realmente lo hacemos como si fuera una consultoría, ¿no? Pero legalmente no era una consultoría, sino que nos toca hacerlo así y es la única manera que las ONG nos apoyan para poder salir del bache, digamos, de la necesidad. Ujú. Sí, 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 así es. Hay que buscarse algún artificio, ¿no? Hay que buscar alguna manera en la que se la pueda trabajar y de hecho también ocurre en todos los proyectos, ¿no? En todos los proyectos ocurre esta situación, ¿no? De que tal vez no hay la figura que corresponda, pero tenemos que adaptarlo hasta sacar adelante el proyecto, ¿no? Miren, yo les pongo les voy a presentar algo. Les voy a presentar algo que lo tenía por aquí, para que miren un poquito esto de... Creo que tenía aquí Sí. Les hago un breve resumen, ¿no? Un breve resumen de las actividades que se han hecho en la universidad, ¿no? Entonces, miren, aquí un poquito engloba todo, ¿no? Englobó trabajar, y de hecho trabajamos hasta la fecha de hoy, hasta la fecha de hoy, pero con tal vez menos recursos, pero continuamos, ¿no? Continuamos trabajando. Entonces, algún momento, año 2007 específicamente, soñábamos con esto, ¿no? Trabajar en nuevas energías, cambiar esta matriz energética que tenemos en el país. Y esto obvio creo, es el tema de investigación del momento, ¿no? Y nos enfocamos en trabajar en el tema de los biocombustibles en su momento. Tratar de ver qué alternativas tenemos y por ahí aparecen unas fotografías que, por ejemplo, aquí está la higuerilla, ¿sí? Aquí se ve unas hojitas que están por aquí abajo, que es la jatrofa, ¿sí? Ahí, entiendo, lo han escuchado, ¿no? Entonces, trabajamos en esto para el aspecto de obtener unos biocombustibles que sean un tanto más amigables con el ambiente. Por acá está el girasol y por acá está también se me fue este nombre, la canola. Pero lógico que son para uso comestible, ¿no? A pesar de que la Unión Europea usa mucha canola para biocombustibles. Entonces, claro, teníamos la idea, teníamos un poquito el panorama por dónde seguir. Y el hecho era de que cómo lograr armar todo esto, ¿no? Armamos un centro de investigación, un centro iberoamericano de investigación, en donde unimos varios esfuerzos. Unimos fundamentalmente a la Universidad Politécnica, a la Agencia Española de Cooperación Internacional como los donantes de los recursos y en su momento también a la CENESID. Y frente a todo este panorama se desarrollaron algunos proyectos, ¿no? Aquí hay un proyecto que en su momento se desarrolló, un centro de investigación en energías alternativas en la universidad, ¿sí? Trabajamos con un centro de monitoreo del clima. Bien, esto a veces es de Ripley, ¿no? Tenemos un organismo público que es el llamado a monitorear el clima, pero cuando queremos ver información del clima, no existe. O nos dicen, si usted quiere información del año tal o de 2 o 3 años, tiene que pagar por ese servicio, ¿sí? Organismos públicos, ¿no? Entonces, implementamos también algo de tema de monitoreo del clima. De hecho, este proyecto de clima al momento está ya fortalecido. Miren, ha pasado ya como 10 años, pero estamos ya con un proyecto al momento para implementar una red de estaciones en la zona del norte del país, específicamente en Imbabura, y tener información en tiempo real. ¿Qué es lo que sucede? Si queremos ver información del clima, ¿hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos hacia nuestro celular, ¿no? Y vemos cómo están las condiciones, pero no tenemos en específico lo que ocurre en algún punto en particular. Entonces, aquí también hay temas que también se pueden continuar, ¿no? Hay quienes trabajan en las florícolas lo dirán, seguro que tendrán algún sistema de monitoreo del clima que es interno de la florícola, pero si la florícola quiere ver cómo están las condiciones en esa zona y ver en tiempo real,
muy difícil o no existe. No sé si exista por alguna de las zonas, me parece que en Loja tienen algún trabajo que están desarrollando, pero no existe, ¿no? Pero en cambio, si yo quiero entrar a ver las condiciones de Barcelona en un punto específico de España, doy un clic y automáticamente tengo toda la información, ¿no? Entonces, eso es lo que pretendemos hacer. Pero en su momento, miren, captamos recursos para esto. Entonces, ahí implementamos unas estaciones climáticas, agroclimáticas, y comenzamos a trabajar, ¿no? ¿Qué hicimos? Miren, bueno, estos son los laboratorios antiguos, ¿no? Yo no lo preparé para tener lo que tenemos al momento. De hecho, ustedes, no sé si conocen los laboratorios existentes, pero cuando iniciamos el proyecto no teníamos laboratorios en la universidad. Entonces, lo que se hizo fue implementar una red de laboratorios a nivel de universidad. Y fueron los primeros laboratorios que entraron en la universidad. El laboratorio de análisis cromatológico, un laboratorio de semillas y un laboratorio de cromatografía. Con esos 3 laboratorios se fue creciendo a nivel institucional y tratando de motivar a todos, ¿no? De que realmente la investigación es importante, y dentro de investigación, que también es una herramienta fundamental, de los laboratorios. Al momento, la universidad desarrolló o implementó un nuevo edificio exclusivo para trabajar con el tema de laboratorios. Contamos en la escuela con alrededor de 15 laboratorios, y eso ha posibilitado que se pueda seguir trabajando mucho en el tema de investigación. En su momento trabajamos con extracción y procesamiento de aceites. Este era la fotografía de su momento de una planta extractora de aceites y de producción de biocombustibles. Lamentablemente los proyectos todo proyecto muchas veces tiene un ciclo, ¿no? Tiene unos recursos, crece y luego para continuar necesita recursos. Si no hay los fondos internacionales, o si las instituciones no se unen a este proyecto, lamentablemente estos proyectos pueden caerse, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Aquí tenemos el tema de lo que en su momento se hacía, ¿no? La extracción de aceites. Esta es la granja de la universidad, ¿no? Ya les pasaré es una fotografía antigua, pero al momento ya podríamos tal vez mirarlo un poquito con algunos otros aspectos, ¿no? Lo que les decía, trabajamos en proyectos de aceites para consumo humano, biocombustibles. Se hizo mucho trabajo en investigación, en algún momento hasta un mismo vehículo de la universidad funcionaba ya con biodiesel. Trabajamos con el B30, ¿sí? 30% de biocombustible y 70% de diésel. Entonces esto nos permitió, sobre todo, miren, bajar consumos la opacidad en combustibles, ¿sí? Trabajamos con emisión de gases y siempre lo hemos hecho esto en la práctica, ¿no? No que no quede nada teórico, sino que si estoy trabajando yo con biocombustible, y de hecho esto ocurría, miren, aquí es una imagen interesante, que en unos generadores a diésel llegamos a 100% de biocombustible y generábamos electricidad. Miren, aquí estas eran en su momento las oficinas, en donde teníamos unos sistemas LED que en sus primeros momentos se estaban desarrollando, y logramos trabajar con esto, ¿no? Se trabaja mucho con transferencia de tecnología en varias zonas. Publicaciones, hemos trabajado con algunas publicaciones en cuanto a revistas, cultivos, un librito que sacamos de cultivos energéticos, ¿no? Y recuerdo, esta es una presentación antigua la que les estoy pasando, ¿no? Y nos quedábamos con una pregunta, ¿sí? Nos quedábamos con una pregunta. Miren, este es año 2013, 2014, ¿no? Entonces, hablamos que los biocombustibles pueden ser a partir de las plantas, pero las plantas también es el tema de que estamos sacando terrenos que pueden ser cultivados para la alimentación humana, y estamos colocando productos que pueden tal vez afectar esta seguridad alimentaria. Entonces damos un giro, entonces vamos por otra alternativa, veamos qué podemos hacer con algas unicelulares, ¿sí? Y las algas unicelulares a nivel mundial se está investigando muchísimo, porque estas algas lo que hacen es captar el CO2 de la atmósfera, y lógicamente nos quedamos con un producto. Ese producto que tiene proteína, tiene
grasa tiene componentes internos de las algas que pueden ser utilizados. Y comenzamos, miren, entonces esto les hablo del año 2014, ¿sí? Y estamos ya al 2020. Hemos trabajado en algas como casi 6 años, ¿sí? Y lógico, esto será motivo de otra presentación para ver qué es lo que hemos hecho en algas, ¿no? Y, y a la final todo esto cae en un tema que es el aspecto de mi formación o de lo que yo estoy estudiando, porque estoy yo finalizando un doctorado en el que yo me enfoqué a trabajar con algas unicelulares. Entonces, ahora el aspecto es, ¿qué puedo utilizar en estas algas? Pero el tema es que no quede nada teórico o como alguien lo mencionaba, no es investigación básica, ¿no? Es investigación aplicada. O sea, parto del fundamento, parto de las bases de todo el fundamento de algas, pero lo pongo en marcha. Pero no ponemos en marcha lo que comúnmente está, ¿no? Si ustedes miran este invernadero, yo algún momento les paso ya en el transcurso, puede ser la próxima semana, les podría dar un poquito más en detalle. Este invernadero es un invernadero para producción de algas unicelulares, ¿sí? Pero no la producción tradicional, ¿sí? Ustedes han mirado en unos aspectos cómo se producen las algas, ¿no? Entonces, las algas se producen en agua, en una solución con nutriente, le doy oxígeno y las algas desarrollan, ¿sí? Se desarrollan. Eso es el procedimiento común. Pero lo que hicimos fue diferente. Hicimos un giro, cambiamos y lo que hicimos fue utilizar paneles verticales. A ver, yo les digo que, por ejemplo, parecido a la tela, a una cortina, ¿sí? La cortina que tienen en su casa. En esa cortina nosotros producimos algas unicelulares. Entonces, es un cambio que totalmente giró el tema de producción de algas, ¿no? De hecho, existe mucha investigación sobre esto, no es que hemos inventado todo, ¿no? Hemos dado algunas adaptaciones a patentes existentes. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin de todo esto? Producir algas y darle una utilidad. Y el trabajo de investigación con el que estoy ya finalizando es utilizar estas algas como reemplazo a los fertilizantes tradicionales. Y esto lo hicimos, mira, lo hemos hecho y ha sido muy interesante. Ejemplo, estamos trabajando con el tema de algas unicelulares en lechuga hidropónica. Entonces, el invernadero se lo transformó para producción de lechuga hidropónica y en este invernadero implementamos, en el sistema hidropónico se colocaron algas unicelulares. A tal manera que el uso de algas unicelulares reemplaza a los fertilizantes comúnmente utilizados en hidroponía. Pues miren, es un tema interesante que de hecho da para largo para hacer investigación en esto, ¿no? Pero hemos dado ya los primeros caminos. Así, en forma general, lo que me hizo la pregunta, y creo que me alargué en la pregunta porque, ya saben, es interesante el tema de investigación, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Víctor, por la pregunta. A ver, me esperan un momentito que aquí comenzó la lluvia y voy a ver si me busco unos audífonos porque no vamos a escuchar, ¿no? Un segundito.
No se escucha. No está activado el micrófono.